Esto es Estudiando la Biblia con Propósito, un programa dirigido por Telmo Coronel, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Amigos y amigas, bienvenidos. Hola mis queridos amigos, una vez más, aquí con la lección número 35. Gracias a todos ustedes por permitirnos compartir este lindo momento para escuchar y estudiar la palabra de Dios. Es un momento maravilloso porque nos dedicamos a los negocios de nuestro Padre Celestial, el estudio de las Sagradas Escrituras. Gracias, hermana. En esta oportunidad, como usted decía, la lección número 35, la continuación de la oración. El Señor Jesús nos enseñó lo que no se debe hacer y lo que sí se debe hacer. En este momento vamos a seguir el ejemplo de Jesús, que dejó como un modelo de lo que sí se debe hacer. Oremos. Papito Dios, gracias te doy por esta oportunidad, por este privilegio de estar estudiando tu palabra, y vamos a seguirlo haciendo. Vamos a recibir estas enseñanzas del Señor Jesucristo, porque quedaron por escrito lo que Él los enseñó a sus discípulos, y ahora nosotros somos esos discípulos y queremos hacerlo lo mejor posible en cuanto a la oración que Él dejó como modelo para que nosotros continuemos, pero tomando las precauciones de no cometer esos errores que nuestros antepasados lo han hecho. Vanas repeticiones de hacer oraciones en público, de hacer eso tenemos que corregir. Papito Dios, denos la sabiduría, denos la revelación para comenzar a orar de manera diferente. Y este es el modelo, esta es la referencia, la apropiada del Señor Jesucristo. Gracias te damos por este tiempo y pedimos sabiduría, revelación a todos los que estudian la palabra de Dios con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermana, ayúdenos con la lectura de la palabra de Dios en Mateo capítulo 6, verso 9. Solamente 9. Dice así: ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, que todos reconozcan que tú eres el verdadero Dios. Muy bien. Que cada uno reconozcamos del verdadero Dios. Tenemos un solo Dios verdadero y tenemos que dirigirnos hacia Él de la manera más sencilla, humilde, de la manera familiar, como si estuviéramos hablando con una persona en vivo y en directo, con todo el respeto. Y en la versión Reina Valera dice: vosotros o ustedes pues orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿En dónde está Dios? Su residencia está en el trono celestial, en los cielos, pero Él en espíritu está en todo lugar, y en los cielos, en todo lugar. Eso es la omnipresencia, la omnisciencia, el todo poder que Él tiene. Nosotros tenemos que reconocer sus cualidades, sí. Entonces, ¿qué contiene este modelo? Varias cosas. Y en la siguiente, hermana, ayúdenos con el verso 10. ¿Qué dice en el verso 10 de acuerdo a esa versión? Ven y sé nuestro único Rey, que todos los que viven en la tierra te obedezcan, como te obedecen los que están en el cielo. Mire, que Él sea nuestro Rey, que Él sea nuestro gobernante, así como gobierna Dios en los cielos, también gobierne a nuestras vidas, gobierne todo,
Por eso el Señor Jesucristo nos hace esta enseñanza para que nosotros hagamos apropiadamente nuestra oración frente a Dios. Venga tu reino, el reino de Dios venga a la tierra. Nosotros tenemos que levantar el reino de Dios primero orando, creyendo con fe. Estas cosas, el sistema de este mundo no es conforme al sistema del reino de Dios. Hermana, busque, por favor, Romanos 14:17. El reino de Dios no es comida ni bebida, no es vestuario, como veíamos en Marcos. Dice que los fariseos, los religiosos de ese tiempo, amaban el vestirse con vestiduras largas que se arrastran como símbolo de santidad, como símbolo de reverencia. Pero eso no es así. Por eso el Señor Jesucristo dice, el reino de Dios no es comida, ni bebida, ni vestuario. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, como el apóstol Pablo escribió, inspirado por el Espíritu Santo, esta definición de reino. Hermana. Romanos 14:17 dice así: en el reino de Dios no importa lo que se come ni lo que se bebe, más bien lo que importa es hacer el bien y vivir en paz y con alegría. Y todo esto puede hacerse por medio del Espíritu Santo. Mire, y lo mejor que nosotros podemos esperar es ese modelo de reino de Dios, ese modelo, esos principios establecidos en el reino de Dios es amor, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y si nosotros traemos eso a la tierra, entre los seres humanos, niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, hombres y mujeres, de todas las edades, de todas las condiciones, si nosotros levantamos el reino de Dios en nuestros corazones, entonces tendremos de aquí a poco una maravilla, un paraíso en la tierra, conforme a la palabra, no conforme a la religión ni lo que nosotros podemos imaginar. Entonces, aquí en estos principios establecidos por el Señor Jesucristo, Él nos dice que nosotros busquemos la manera de traer esos principios del reino. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, entre nosotros. ¿Sí? Entonces, tiene que nosotros comenzar a pedir a Dios que el reino de Dios sea levantado entre nosotros, con amor, justicia, paz y gozo a través del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, imposible levantar el reino de Dios. Vamos a dar lectura al siguiente, que ya viene la petición. Primero tenemos que reconocer la grandeza, la soberanía de Dios, que Él tiene control absoluto y que si Él permite que sucedan cosas malas, pero para que venga algo mejor, mucho mejor. Lo mejor está por venir. Lo mejor, las aflicciones del tiempo presente no son nada comparables con la gloria venidera. Cuando el reino de Dios en forma masiva, generalizada, se levante sobre nosotros, en nosotros y sobre la tierra, porque así es las instrucciones del Señor Jesucristo. Hemos omitido, nosotros estamos pensando solamente cuando vayamos al cielo, no, tenemos que levantar el reino de Dios aquí tenemos que aprender a vivir para luego tener el premio, la herencia eterna, ahí sí, en un cielo nuevo
en una tierra nueva. Ayúdanos, hermana, en el verso 11. 11. Danos la comida que necesitamos hoy. Mire, danos la comida que necesitamos hoy. Hoy el Señor Jesús dijo, no se desesperen por mañana, porque no sé si lograremos vida mañana. Preocupémonos por hoy, que hoy tengamos la comida, que tengamos salud, que tengamos. Pero no con eso quiere decir que nos demos a la resignación. No. El apóstol Pablo también en Romanos, inspirado en el Espíritu, dice, hasta el momento. Estén contentos con lo que tienen hasta el momento. Tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos por algo mejor, pero estemos contentos con lo que tenemos hasta el momento. Lo demás viene por añadidura, como dijo el Señor Jesucristo. Él dijo, busca primero el reino de Dios y su justicia. Lo demás viene por añadidura. Hermana, ayúdenos otro requisito dentro de la oración para que nuestras oraciones sean escuchadas y respondidas por nuestro Padre Celestial. Verso 12, como dice en la TLA. Dice, perdona el mal que hacemos, así como nosotros perdonamos a los que nos hacen mal. Mire, un requisito dentro de la oración dada el mandamiento por el Señor Jesús. No es una sugerencia, es un mandamiento. No es algo voluntario de nosotros, es un mandamiento. Es una orden del Señor Jesucristo. Perdónense las deudas, pero no solamente deudas materiales, deudas físicas, deudas monetarias, deudas de ese tipo. No, las deudas son en su totalidad. Nosotros tenemos que comenzar pagando las deudas desde la bendición. Si nosotros no damos la bendición a nuestros hijos, estamos en deuda. Si nosotros no perdonamos a nuestros hijos, estamos en deuda. Si nosotros no hacemos lo correcto, estamos en deuda. Como el apóstol Pablo dijo, mientras yo no vaya a predicar en las ciudades el evangelio del reino de Dios, el evangelio de las buenas noticias, el evangelio de Cristo, estoy en deuda. Mire, todo eso es deuda. Cuando nosotros no predicamos la palabra de Dios, estamos con deuda con nuestro compañero de trabajo, con el compañero de viaje, con todo. Quedamos en deuda. Tenemos que pagar esas deudas. Y de ahí sí, Dios también nos perdonará. Qué lindo, qué maravilla la palabra de Dios. En el verso 12, repito yo con esta versión, Reina Valera, dice, y perdonan nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero ese es el ejemplo, esa es la oración de Jesús. Esa es la oración de Jesús y los discípulos que ellos aprendieron a pedir perdón y a perdonar. Ellos dicen, así como nosotros perdonamos, así como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo aprendieron, esa es su naturaleza, de perdonar de manera automática a nosotros. Caso contrario, fuera todo aniquilado, terminado, eliminado. Pero el perdón de Papito Dios, Jehová de los ejércitos, el gran yo soy, el Señor Jesucristo, que nos perdona de una manera automática. Por eso tenemos que cuidarnos de no cometer una ofensa contra el Espíritu Santo de Dios, no blasfemar, porque blasfemar contra el Espíritu Santo de Dios no hay perdón, no hay perdón. En el verso 13, hermana, ayúdenos. Y cuando vengan las pruebas, no permitas que ellas nos aparten de ti,
y líbranos del poder del diablo. Mire, ahí está. No nos metas en tentación, dice en la versión Reina Valera. No nos metas, no. No, Dios no nos mete en tentación. Solamente tenemos que decir, papito Dios, guíame por otro camino. Guíame con otras palabras. Que sea sabio para que no entre en tentación. Eso Dios no pone en tentación. Dios sí nos pone a prueba, pero para fortalecernos, para levantarnos, para desafiarnos. Pero si nosotros no evitamos, para eso son los mandamientos. Dice el apóstol, los mandamientos no son gravosos, no son difíciles si nosotros obedecemos. Para que no tener ese problema, le pedimos evitar caer en manos del maligno. Mas líbranos del maligno, líbranos del mal, el que nos proteja, porque nosotros podemos perder la batalla, pero si estamos fortalecidos en Cristo, vamos a ganar la batalla. Hermana, ayúdenos con un comentario en el verso 13, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Esto sí debemos memorizar estas palabras, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Y el autor y el Señor Jesús seguramente dijo amén con todos sus discípulos. Hermana, ayúdenos de lectura y ahora hago un comentario al respecto del verso 13. Y cuando vengan las pruebas, no permitas que ellas nos aparten de ti y líbranos del poder del diablo. Bueno, pues aquí nuestro amado Dios, siempre el Señor Jesucristo nos ha dejado tan claro, escrita la palabra de Dios, que habrán muchas pruebas en nuestra vida, pero que nada de lo que nos suceda, que nada de eso nos aparte de esa fe tan grande que tenemos hacia nuestro amado Señor Jesucristo, que es Él el que nos ayuda a seguir adelante. No importan las pruebas, no importa lo que tengamos que pasar, y que nada ni nada nos aparte de Él. Gracias, porque nosotros nos vamos a sostener, nos vamos a afirmar en esta promesa, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. ¿Cómo nosotros vamos a flaquear si es que tenemos esta promesa para cada uno de nosotros? Y mediante la oración tenemos que desarrollar la confianza, la fe en esas promesas. Y en el verso 14, aquí está los requisitos para nosotros poder disfrutar del reino de Dios. Aquí está. Ayúdenos, hermana, el 14, solamente el 14, dando lectura. ¿Cómo Dios quiere que nosotros sepamos bien claro acerca de esto, de perdonar para que Dios nos perdone, hermana? Si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, Dios, su Padre que está en el cielo, los perdonará a ustedes. Aquí están, condicionado el perdón de parte de Dios. Si nosotros no tenemos la capacidad de perdonar a nuestras personas, a nuestras que tenemos problemas, Dios también no nos perdonará a nosotros. Es un requisito, una condición necesaria
para que Dios nos perdone, nosotros tenemos que desarrollar la capacidad de pedir perdón y perdonar. Pedir perdón y perdonar. Mire los requisitos para que la oración delante de Dios tenga resultados favorables. ¿Cómo Dios va a darnos la bendición, a respondernos nuestras peticiones si estamos resentidos, si estamos llenos de amargura, llenos de un corazón duro, que no somos capaces de pedir perdón ni de perdonar? No esperemos, no esperemos. Tenemos que ser sencillos, humildes, reconocer que hemos pecado y que necesitamos también perdonar a los demás. Y aquí le pone el énfasis en el verso 15, le pone el énfasis el texto de parte del Señor Jesucristo. Una y otra vez es el requisito perdonar. Y si no, Dios tampoco nos perdona. En el verso 15, hermana, ¿cómo está en esa versión? Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco su Padre los perdonará a ustedes. Le pone el énfasis de lo que está en el 14 en el verso 15. Si ustedes no perdonan a los hombres, si ustedes no se perdonan entre sí, ese perdón de ida y de regreso, pidiendo perdón y perdonando, Dios tampoco nos va a perdonar. Eso estamos perdiendo bendiciones por no tener la suficiente valentía para pedir perdón de manera espontánea, de corazón, y reconstruir y desactivar las bombas que están listas para explotar cuando nosotros no pedimos perdón y no perdonamos. Como dice una frase, el mejor regalo que nosotros podemos dar y recibir, ¿qué es? Una casa, un carro o una propiedad, cualquiera que ésta sea. No, lo mejor que nosotros podemos recibir y dar es el perdón. El mejor regalo en todo momento es el perdón, para que haya una relación transparente, una relación de amor, de respeto, de consideración, y que esas bombas se desactiven en nuestros corazones a través de el perdón, dando y recibiendo. Y también viene por añadidura la salud. Muchas personas, por no perdonar, por estar amargados, no les hace efecto ni la medicina, ningún tratamiento, porque hay odio en los corazones. El Señor Jesús dice, para que ustedes tengan éxito en la oración, tienen que aprender a perdonar. Hermana, para terminar, ayúdenos haciendo la oración para que Dios nos dé la valentía para hacer esos cambios necesarios y fundamentales para levantar el reino de Dios en base a estos principios que ha dejado para siempre el Señor Jesucristo. Adelante, hermana, con la oración. Bendito Dios, todopoderoso y eterno, te damos gracias, amado Dios. Gracias, Señor, por habernos dado esa valentía a veces de solucionar cosas que nos han dolido mucho en nuestro corazón. Pero gracias a ti, Padre Santo, por habernos enseñado que en tu palabra nos dejas por escrito que debemos perdonar todo el mal que nos haga. Y te agradecemos, bendito Dios, por ese amor tan grande que tú has tenido con nosotros, por perdonarnos nuestros pecados. Gracias te damos, mi Dios amado. Gracias, gracias, mil gracias por la vida, por la salud, por todo lo que nos has dado. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Y para terminar, le repito, el final, la parte final del verso 13, 6:13. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Él es Jehová de los ejércitos. Él es el gobernante. Él es el líder. Él es el ejemplo. Él es el que nos ama y que nos dice, levanten el reino de Dios ampliamente. Gracias, hermana, por estar con nosotros grabando esta lección número 35, hablando
compartiendo sobre la oración. Hasta una próxima oportunidad. Muchas bendiciones y seguiremos estudiando la Biblia con propósito, construyendo su futuro mejor a través de estos principios y valores establecidos por el Señor Jesucristo. Muchas gracias. Bendiciones. Gracias a todos ustedes y bendiciones para todos.